Bueno, no, les decía que hoy tomaremos la decisión en función de lo que también ustedes digan, si el parcial virtual o presencial no implica distinto grado de dificultad, claramente. Tampoco es una cuestión de que a nosotros no nos gusta tomar virtual, no, al contrario, yo estoy más cómodo y la cátedra en general también, pero queremos ir retomando el ritmo nuestro como profesores y tratando de que ustedes también empiecen a regresar a la facultad de alguna forma. El ambiente en la facultad está, digamos, muy cuidado. Hay control de ingreso estricto, estricto en el sentido de que solamente ingresan a la facultad las personas que tienen algo que hacer en la facultad, se le hace un control de ingreso. Tal vez alguno de ustedes ya tuvo que ir a la facultad por alguna otra clase o libros o lo que sea. De ese aspecto tenemos la seguridad de que estamos con mínimo nivel de riesgo de contagio. Y la idea de empezar a volver a vernos es, bueno, ustedes yo no los conozco a ninguno directamente en forma presencial porque todo este año fue virtual, pero también creo que es bueno. En la medida que ustedes puedan, la idea era hacer el parcial únicamente el de resolución de problemas en forma presencial, porque el tiempo que se establece para resolución de problemas es 1 hora y media. Hacer los dos exámenes como hacíamos antes de la pandemia juntos, 3 horas, es un exceso innecesario de tiempo de permanencia en un ambiente cerrado, a nuestro criterio. Entonces, la idea en principio, ahora veamos, si siguen siendo 11 alumnos que tengo acá, es fijar esta noche, después de que hablemos en la facultad y que escuches lo que ustedes tengan para decir. Si se hace presencial, es hablar esta noche o esta tarde con las autoridades de la facultad para hacer la reserva del aula, que ustedes, si no lo hicieron nunca, vean el video de ingreso seguro a la facultad, que se les explica que si están con síntomas no vayan, que, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el ingreso a la facultad, ingreso seguro, por decirlo así. Y la idea es que ustedes puedan estar como más eh, cómodos rindiendo un examen en un aula. Por ejemplo, hoy en el aula, no sé si ustedes las conocen, si entraron, pero sí deben haberlas conocido, aunque sea su segundo año. El aula 11, por ejemplo, que caben 220 personas en los pupitres, ahora tiene capacidad para 31 personas, digamos, o sea, por suerte tenemos una instalación muy cómoda en ese aspecto. Pero como ya hay varias materias que están haciendo algunas actividades puntuales presenciales, hay que reservar. Ahora yo los escucho a los que tengan algo que decir respecto a la presencialidad del viernes que viene, sabiendo que son nada más que 1/3 de los que están cursando, ¿no? Pero me gustaría escucharlos. O que pongan los que no tienen micrófono su opinión por chat. El parcial es el viernes que viene. Eso es, digamos, sea virtual, presencial o por telepatía, el parcial es el viernes 17. Uy, silencio total, ¿qué pasó? Profe, ¿y el horario también lo tienen que definir? Porque yo la verdad no vi en el aula virtual, no me fijé, así que, No, bueno, por eso no, le pregunto. es que no pusimos nada todavía. Para nosotros el horario ideal sería de 9 a 10:30 de la mañana, porque como ustedes tienen clase de 8 a 10, eh, o de 8:30 a 10, perdón, me confundí, de 8:30 a 10. El personal de la facultad ingresa a trabajar a las 8. Por eso no es conveniente que ustedes vengan a las 8 para que no se junten los 20 empleados que entran a trabajar con los 20 o, no sé, 15 chicos que vayan a rendir. No tiene sentido. Entonces la idea es que esa hora y media sea entre las 8:30
y las 10 de la mañana, que le estaríamos tomando el horario que ustedes vienen a clase acá. Eso sí está definido, si hacemos presencial, va a ser en ese horario y en un aula de la facultad que tenemos que definir. Para entrar 8:30 a rendir el parcial, ustedes deberían llegar más o menos 8:20 porque el triage que hacemos dura 1 minuto y medio, y si son varios chicos, hay 2 sanitaristas únicamente, entonces hay unos minutos que se demoran. El otro día rindieron los chicos de álgebra, que eran, no sé, 200 más o menos, y sí, el tiempo empezó a transcurrir y tuvimos que postergar un poquito el inicio del parcial, 20 minutos, algo así. Eh, Eso sería, a mí, a ver, lo que me interesa saber, eh, eh, no lo entusiasmado que están por rendir el parcial, porque sé que es un tema álgido, pero sí me gustaría saber quién está imposibilitado de venir presencialmente el viernes que viene, de 8:30 a 10, a la facultad, rendir el parcial con todas las garantías de un ambiente sanitario, digamos, cuidado, eh, con la comodidad de hacerlo escrito, no tienen que depender de internet, bueno, de nada. Sí van a tener que traer el documento de identidad porque obviamente somos desconocidos entre nosotros. Pero bueno, esa es la idea. Eh, por mi parte, profesor, yo, digamos, tengo un inconveniente, pero es por el tema de que yo todavía no me vacuné, o sea, por temas, digamos, de que no, digamos, mi médico no me lo permitía, porque yo ya me había contagiado y tenía que tener un cierto tiempo Ujú. para hacerme vacunar. Y bueno, ahora, esta semana que viene, entrante, porque yo la semana pasada ya cumplí, digamos, el periodo de espera Ujú. para ser vacunado. Y bueno, ahora yo iría ya el lunes, o esos días que ya vienen, para hacerme vacunar y, bueno, Bien. poder viajar, porque tengo entendido que están realizando controles y esas cosas Sí, para que... yo no estoy en conocimiento, nosotros no nos informaron de ese tipo de controles. Lo del control en el transporte no se pudo implementar porque los colectiveros se negaron a hacer el control, pero el hecho de no estar vacunado, nosotros en la facultad desde ya te digo que no hacemos ese tipo de control porque sabemos que hay, sobre todo en nuestros alumnos, por la edad que tienen, no les tocó primero que a todos. O sea, la mayoría de nosotros, los más viejos, estamos vacunados con las 2 dosis casi en todo el país. Pero sabemos que los jóvenes de menos de 30, supongamos, si justo les tocó que cuando abrieron la puerta para vacunarse estaban con los síntomas o no se podían vacunar. Así que eso no pedimos, no sé en el transporte, desconozco. Pero ahí es una decisión que nosotros no la cuestionamos. La idea es, por ejemplo, vos no tenés la vacuna, por el motivo que fuere, vos preferís estar en tu casa, ese parcial lo vamos a tomar, no sé si en el mismo momento o no, pero sí lo vamos a tomar el mismo día, el virtual. Eh, la idea de la presencialidad no era tanto por nosotros sacarnos el gusto, sino porque por ahí hemos tenido casos en donde observamos que los alumnos se comportan mejor, ellos como alumnos, ustedes como alumnos tienen mejor rendimiento en los exámenes presenciales. Esa es la idea. Por eso la pregunta es, si acá hay un grupo, de este pequeño grupo de participantes, que dice, sí, me gustaría, por ejemplo, acá veo Darío dice que tiene clase de otra materia. Si es virtual, podría llegar a conectarme. Si es presencial, no llegaría. Bueno, ese para mí es el dato. Yo no, a ver, la idea nuestra no es generar un inconveniente, sino que si hay un grupo que quiere rendir presencial,
habilitarlo. Y si no hay quórum, digamos, para eso, bueno, tampoco no es debido a muerte en este caso en absoluto. Pero sí queríamos ofrecer la posibilidad. Yo vi el comentario, bueno, que recién leí de Darío. ¿Alguien está desesperado por rendir presencial? Vamos a hacerlo, vamos a invertir la pregunta. Porque, por ejemplo, no tiene conexión a internet, le cuesta mucho ir a la casa de alguien para conectarse o no sé, no sé el tema que sea. Bueno, si no... Creo que nadie, profe. Creo que nadie, profe. Bueno, Están todos acostumbrados a la está, virtualidad. bueno, por eso, ¿quién habló, Darío? Ah, No, Héctor. no, acá. Héctor. Bueno, Héctor, sí, no, yo también comparto con ustedes, chicos, que se adaptaron maravillosamente. Por ahí lo que nos cuesta más adaptarnos a este sistema es algunos profes, pero yo también estoy cómodo este, en estas circunstancias, pero también, a ver, yo le voy a decir lo que yo siento como docente en función de mi relación con ustedes como alumnos. Creo que esto que estamos haciendo de conectarnos en forma virtual, eh, trabajar a distancia, fue resuelto bajo presión, es decir, no es que veníamos planificando desde hace 4 años el pase a la virtualidad y entonces el año pasado empezaba el cronograma que decía este año damos virtual. La verdad que las circunstancias nos llevaron a que de un día para otro tomemos la decisión. Debo reconocer que en el caso de un número muy importante de docentes, y diría que en el caso completo del alumnado, la respuesta fue maravillosa, al menos en esta facultad, que es la que yo conozco, y, y hemos tenido la posibilidad de continuar con las actividades más o menos. El problema es que, por ejemplo, en las materias de primer y segundo año, nosotros hicimos el balance al finalizar el 31 de marzo del 2020 con los rendimientos académicos en todas las materias, la del primer cuatrimestre, la del segundo y las anuales, comparando los últimos 3 años presenciales, es decir, 2017-2019, que son 3 años, por ejemplo, cuántos regulares, cuántos promocionados, cuántos ausentes, cuántos desaprobados, que son los datos básicos de las materias, y comparado con 2020, entero, digamos, ya con las materias cerradas, con los informes presentados. En las materias de primer y segundo año, el rendimiento académico, o sea, la cantidad de aprobados regulares, bajó notablemente en la mayoría de las materias. Notablemente estoy hablando de disminuciones de entre el 30 y el 40% de rendimiento positivo. Es decir, si en una materia en la presencialidad tenían un 50% de regulares, virtualmente ese porcentaje bajó al 35%, en números redondos, ¿no? En la materia de tercer año el rendimiento se mantuvo exactamente igual al rendimiento que había en la presencialidad. Exactamente igual, materia por materia, digamos, algunas un poquito más, un poquito menos, pero en el promedio el mismo rendimiento. Y en las materias de cuarto y quinto año hemos analizado las 4 carreras de ingeniería fundamentalmente. En las materias de cuarto y quinto año el rendimiento académico mejoró sensiblemente, es decir, lo que antes era, supongamos, un 70% de regularidades o promociones, aumentó al 85%, una cosa así. Eso se explica relativamente fácil, no es el motivo de esta clase discutir sobre ese tema, pero
Está claro que la virtualidad es segmentada, es una herramienta para salir de una situación que de otro modo hubiera sido el desastre generalizado en la facultad. Pero también tenemos que ser conscientes que todo nuestro sistema de carreras y acreditaciones y demás está basado en la declaración de las universidades que dicen que las clases son presenciales. Entonces hay que empezar a acostumbrarse, ustedes sobre todo, que el año que viene, seguramente en marzo, no va a haber demasiada discusión si quieren ser presenciales o virtuales, sino que en función de todos esos números que le acabo de decir, nosotros es imprescindible que el primer año y algunas materias del segundo año empiecen a volver a la presencialidad porque no funcionó la virtualidad a la altura de la presencialidad. Lo que no significa que un montón de actividades se van a seguir haciendo virtuales. O sea, eso está claro. Pero, por ejemplo, en cuarto y quinto año, solo para laboratorio sería imprescindible que vengan los chicos, porque si los rendimientos son mejores fuera de la facultad, o sea, porque los chicos que trabajan pueden conectarse más fácilmente, aunque estén en su trabajo, por ahí en la mina, o en algún lugar donde no pueden llegar a clase, pero sí pueden prender una compu. Bueno, eso es una cuestión de sentido común y de flexibilidad cerebral, digamos, para tomar las mejores decisiones en función de la salud. Así que cerrando esa digresión, si como decía Héctor, un poco en este momento, en estas circunstancias, las condiciones que ustedes están haciendo un redictado, les resulta más cómodo, en el sentido respetuoso, digamos, de la palabra, más cómodo conectarse en forma virtual, listo, no decidimos más y ya la decisión está tomada, hacemos el parcial, pero ya entonces pondríamos esta noche en el aula virtual, serían los dos parciales, o sea, el de teoría y el de práctico, resolución de problemas. Empezaríamos a las 8 y ustedes tendrían tiempo hasta las 11, digamos, para cerrar. No sé si tengo que ver los casos, digamos. Creo que hay poquitos chicos que tienen que rendir los dos. No estoy en este momento con la planilla mal. Pero bueno, a ver si hay algún comentario. Veo un chat acá. A ver, por mi parte no hay problema, dice Eduardo. Bueno, Eduardo, no hay problema. Dame una pista en que sea virtual, en que sea presencial, no hay problema de la forma que elijamos, vos te podés adaptar, digamos, quisiste decir, Eduardo. Buenos días, ingeniero. Soy Hola, Silvia. Silvia. Justamente acá estoy con Adriana Paza. Justamente estábamos escuchando por el tema del parcial, porque Adriana ya subió en el aula ayer para Sí, ver qué es sí. lo que dicen los chicos. Lo que dicen los chicos es que están, viste, como más cómodos en la ciudad. Acá no están todos los alumnos que van a rendir seguramente en este Sí, momento. hay pocos. Sí. Bueno, hay muchos, digamos, vos ves el vaso medio vacío. Hay muchos, pues, en el primer cuatrimestre tenía 8 yo a esta altura del año, a esta altura del dictado. Pero, digamos, las palabras que escuché de los alumnos a mí me dan la sensación de que tenemos que hacer el parcial virtual, digamos, o sea, eh, podemos programar con tiempo para hacer el segundo parcial, que creo que hay más chicos que tienen que rendir, presencial, no así Bueno, de un día para el otro, bueno. digamos. Para los chicos, el segundo parcial, no me acuerdo qué fecha es, yo tengo acá No me acuerdo, yo tampoco No, lo pero tengo yo visto. sí Sí. lo tengo el cronograma, un segundo. ¿A mano lo tiene? Sí, sí, lo tengo en la Sí. compu, lo abro Bueno, simplemente, ya te digo, espera un segundo. entonces quedemos así. Sí, porque yo, por ejemplo, los miércoles Mm, están ingresando como máximo, un miércoles ingresan 2 chicas nada más. claro. No están No, yendo los miércoles. está No sé bien. Adelma en su posición. Mira, el segundo parcial
está previsto para el 29 de noviembre. Que como el 29 es, no puede ser. Estoy viendo cualquier cosa. Perdón, ya les digo. No es el 29. El 26 me parece que ya les digo bien. Perdón. Ya les digo. Redictado, planificación, acá está. Bueno, ya les voy a decir bien exacto. Pero va a ser por ahí, por la última semana de noviembre. Ahí tenemos tiempo para armarlo, no se preocupe. Para armarlo en forma presencial. Para Entonces, armarlo en forma presencial, hablamos ya, desde ahora le vamos diciendo a los chicos que se acomoden. Está bien. Y el Está de bien. teoría lo hacemos virtual, no en el mismo horario, por supuesto. Claro. Entonces Sí. haríamos así, chicos, ya con esto definimos acá mismo, ya que suerte que están Adrián y Silvia, así ya definimos en conjunto. Está bien. Entonces sería el otro viernes 17 nomás el parcial. Hacemos el viernes Esa fecha. 17, abrimos a las 8 de la mañana, con la parte de práctica y de teoría habilitada a las 2, y hasta las 11 tienen tiempo de cerrar. Buenísimo. Bueno. Hacemos así. Yo ahora le voy a dar a los chicos de esta comisión lo que me faltó del tema 3, que era la parte de resolución de ecuaciones diferenciales por transformada, y la introducción al tema 4, que es sistema de ecuaciones diferenciales. Así que con eso terminaríamos el tema. Terminamos. Bien. Perfecto, ingeniero. Bueno. Nosotros el fin de semana nos comunicamos con usted por el temario. Sí, cómo no. Perfecto. ¿Sí? Bien, Bueno, perfecto. lo dejamos entonces en clase. Bueno, gracias. Gracias Silvia, gracias Adriana. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Bueno, chicos, con toda la cátedra presente, se nos aguó la fiesta del parcial presencial. Esperaremos 2 o 3 meses para conocerlo en forma física. Bueno, vamos a lo que les interesa a ustedes en este momento, que es lo que, digamos, les quedé debiendo de los temas de la semana pasada y que ahora vamos a continuar. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Nosotros en la clase pasada, el viernes pasado, estuvimos viendo en detalle el esquema, digamos, de cómo una serie de potencias nos podía servir para resolver una ecuación diferencial. Yo no tengo mi otra compu hoy, así que la tengo pero no está prendida. Están viendo en la pantalla una filmina que dice el método de recurrencia. Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Bueno, dentro de lo que es el tema 3 y resolución de ecuaciones diferenciales por otros métodos que no sean los analíticos, o sea, otras herramientas para resolver ecuaciones diferenciales, tenemos el de serie de potencia. Nosotros lo vimos en detalle el viernes pasado a ese método, partiendo de la base de la definición de la serie de Taylor. Hay otro método que también recurre al uso de serie de potencia, pero que está vinculado más con un desarrollo intuitivo de la solución en serie de potencia. Es decir, se parte de la misma base, es decir, dada una ecuación diferencial, acá se escribió esta de segundo orden, no homogénea, como ejemplo de las que no podemos resolver usando las fórmulas que conocemos, pero puede ser una ecuación diferencial de otro orden más compleja.
Lo que sí que cuando vamos a hablar del método de recurrencia, tenemos que digamos, entender previamente que no se puede aplicar a cualquier forma de ecuación diferencial, sino únicamente aquellas en donde los coeficientes de la función desconocida y de sus derivadas y la función R que la hacen homogénea también sean funciones analíticas, es decir, que se puedan desarrollar en series de potencia. Si eso no sucede, el método de desarrollo en serie de potencia por recurrencia no se puede aplicar. Una vez que tenemos la ecuación diferencial expresada, el método de recurrencia se aplica como una receta algebraica para resolver y proponer la solución de la ecuación diferencial desconocida. O sea, es simplemente una sucesión de pasos que nos conducen a una solución aproximada a la real solución, digamos. El primer paso del método de recurrencia es tomar estos coeficientes, ¿no es cierto?, P, Q y la función R, y convertirlos en serie de potencia. O sea, supongamos que P de X fuese seno de X, ustedes se fijan en una tabla de desarrollo en serie de potencia, seno de X es igual a X menos X al cubo sobre 3, bueno, lo que sea la serie de potencia, y pum, la ponen acá. A veces la ecuación diferencial que les toque ya viene el coeficiente como una serie de potencias o como un polinomio, con lo cual no hay que hacer nada. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en un segundo. Acá mismo lo decía, me había olvidado. Frecuentemente P y Q son polinomios y no es necesario llevar a cabo este paso. Primer paso. El segundo paso es directamente proponer que la solución de la ecuación diferencial, es decir, la función desconocida y se puede desarrollar en una serie de potencias. Y a esta serie, que vendría a ser como nuestra solución propuesta, la reemplazamos en la ecuación diferencial. A la serie que nosotros estamos tomando, ¿no es cierto? La ponemos en lugar de I, ponemos esta sumatoria, en lugar de I', esta sumatoria derivada, o sea, desarrollamos la sumatoria, derivamos y la volvemos a convertir en sumatoria. Y la sumatoria original derivada 2 veces. Como son polinomios, esto no es compleja la derivación. Una vez que reemplazamos estas funciones por polinomios y la función desconocida y sus derivadas por serie de potencia, que también son polinomios, en definitiva, tenemos que agrupar en lo que queda, digamos, de la ecuación diferencial, a la convertida en un montón de series y polinomios, tenemos que agrupar los términos en aquellos que tengan igual potencia de X y que los grados del exponente de X sean coherentes, es decir, no puede haber en una serie un término que tenga dos potencias de X diferentes, o sea, X a la N y punto. Acá hay como una alerta, digamos, de cómo este método se puede usar o no se puede usar. En mi pantalla esta parte que estoy resaltando ahora está re abajo, no sé si ustedes la alcanzan a ver. Sí, se ve, profe. Bueno,
Esas consideraciones para aplicar el método pueden ser claramente una pregunta de consignas teóricas. ¿En qué condiciones se puede aplicar este método? Digamos, el método de recurrencia, ¿no? Concretamente. Y acá dice, la variable de x debe estar en todos los sumandos de igual índice con el mismo exponente, los rangos de variación del índice n que caracteriza a cada término deben ser igual. Cuando uno pregunta cómo hace el agrupamiento, que es el tercer paso, para aplicar este método, o sea, concretamente el tercer paso que es el agrupamiento, hay que tener en cuenta que las series no se pueden sumar de cualquier forma. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve. Un segundito, ya lo pasamos. Bueno, están viendo ahora la guía de cursada. Primer paso. Sí, profe. Bueno, esto es Sí. lo que recién vimos en la diapositiva. Acá está como repetido, pero acá hay un ejemplo. En este ejemplo, el coeficiente de y' es 1 menos x, que ya es un polinomio de por sí, o sea que no hay que hacer nada. Y el coeficiente de y sería 1, porque esto está, en realidad habría que pasarlo del otro lado para que tenga la forma que nosotros vimos, y quedaría 1 menos x por y' más y igual a x cuadrado. Esa sería la ecuación diferencial, que en este caso ustedes la podrían resolver por ahí con algún método de los que conocen ustedes, una ecuación lineal no homogénea de primer orden. Pero la idea acá es practicar el método de recurrencia resolviendo por serie. ¿Y qué se hace? Se repiten la receta textual, o sea, primer paso. En este caso no es necesario llevar a cabo este paso, ya que los coeficientes de la ecuación son polinomios. Y en el ejercicio que les toque en el parcial, va a ser un polinomio el coeficiente, así que no se angustien porque no les toque un polinomio, sí toca un polinomio. El segundo paso es proponer la solución en forma de serie. O sea, esto es siempre la misma forma porque no hay dos esquemas de serie de potencia de x, es esta o esta. Nosotros decimos que y de x, la función desconocida, va a ser esta serie. Ahora, ¿cuánto vale cada coeficiente? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Como el tercer paso, o digamos, necesita ya desparramar las series y agruparlas, nosotros dentro del segundo paso queda la instancia de reemplazar esta propuesta en la ecuación diferencial. Nosotros tenemos que reemplazar no solo y, que es la que proponemos como solución, sino también y', porque y' claramente es consecuencia directa de lo que valga y. Entonces, tenemos que calcular y'. ¿Cómo calculamos la derivada de esta serie? Y bueno, lo mejor para entender cómo es la derivada es desparramar la serie o desarrollarla y derivar término a término. Por ejemplo, si ustedes me están siguiendo entre la ecuación 5 y la 6, ¿qué hacemos? Tomamos la derivada de A0 con respecto de x es 0. La derivada de A1 por x con respecto de x es A1. La derivada de A2 por x cuadrado vendría a ser 2A2 por x. ¿Se entiende cómo deducen esta y'? Sí. Bueno, y después como ya la tienen deducida a la serie, la pueden escribir como una sumatoria.
Si ustedes se fijan lo que queda entre la sumatoria derivada y la sumatoria original, tampoco es, digamos, sorprendente porque si ustedes agarran a sub n por x a la n y lo derivan, es como que n tiene que venir multiplicando, a sub n es una constante, bueno, queda, y el exponente de x se disminuye en 1. O sea que es lógico que lo que nos da acá sea esto, digamos. Lo único que el índice de la serie, que acá empezaba en 0, porque la serie empieza en a sub 0, acá no tiene sentido y además sería erróneo poner un 0, porque imagínense, el n igual a 0, si bien acá es 0 y anula el término, y no es necesario ponerlo, cuando estamos hablando de n menos 1, 0 menos 1 sería x a la menos 1, y ahí sí estamos cometiendo un error conceptual que es considerar una serie de potencias como una serie dentro de cuyos términos haya una función trascendente como 1 sobre x, por ejemplo. Que, bueno, no es una potencia de x en todo el sentido de la palabra. Eso. Cuando hablamos de serie de potencias, hablamos de potencias positivas de x. No sé si se entendió o lo confundí con este comentario. No lo entendí, profe, lo último. Bien. Nosotros para aplicar este método vamos a reemplazar I por la supuesta solución, que es una serie de potencias. Y todo lo que aparezca en la ecuación diferencial que queremos resolver vinculado con I, también hay que reemplazarlo en función de la solución que nosotros proponemos. Es decir, si I es esta serie, I' va a depender de lo que sea esta serie, o de lo que sea I. Entonces, I sabemos cuál es el valor que proponemos porque nosotros definimos que va a ser una serie de potencias. Ahí no hay duda. Ahora, ya a I' no lo podemos definir como querramos. Va a ser la derivada de esto. Esta es la serie, hasta acá, no puedo marcar lamentablemente el pedacito ese. A ver. Imposible. Bueno, en la ecuación 6, si me siguen, el segundo miembro de la primera igualdad es una sumatoria expresada entre 1 e infinito, que dice n por a sub n por x a la n menos 1. Los componentes, o sea, los factores que integran ese término, n a sub n, x a la n menos 1, surgen de los factores que integran el término general de la sumatoria que representa ahí la función desconocida. ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces, como nosotros estamos derivando, la función acá sería x a la n, donde n es un número entero, y a sub n, donde a sub n es una constante, que no depende de x. Al derivar, si ustedes tuvieran que derivar esto en cualquier circunstancia, aunque no fuera en el término de series, a n le deberían restar 1 por la regla de derivación. N debería pasar como factor del resultado de la derivada. Y a sub n, que es una constante, debería quedar igual. ¿Hasta ahí vamos siguiendo? Sí. Bien. Y nada me obliga a cambiar el índice de la sumatoria. O sea, voy a traer un papelito
para... para comunicarme mejor esta idea. O sea, yo voy a poner el... Si nosotros solamente derivamos, así como normal, nos quedaría esto. N por A sub n por x a la n menos 1. Ese sería el resultado de la derivación del término general de la serie que nosotros proponemos como... ¿Cómo quedaría, profe? Perdón. A ver, ya les muestro. Ahí. Si nosotros derivamos solamente, lo que está expresado en la ecuación 5 dentro de la sumatoria, quedaría así porque x estaba a la n, entonces le restamos 1 al exponente, por regla de derivación. El exponente de x, que es n, era n, pasa multiplicando. Y la constante queda como está. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay Sí, alguna duda? no, sí, sí. Perfecto. Gracias. De nada. Ahora, este término no está suelto. Nosotros venimos de una sumatoria que decía que la sumatoria decía esto. Es decir, nosotros a esta derivada la sacamos, pero adentro de la sumatoria lo estamos haciendo. No podemos extirparla al término general, es una sumatoria entera, digamos. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, esta es la derivada claramente del término general de la suma original. Estos índices nos provocan un inconveniente. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos la serie esta, el primer término, ¿cuál sería? Vamos a desarrollar la serie. ¿Qué ponen acá el primer término cuando el índice toma su primer valor? ¿Qué escribo? Sería 0 todo. Bueno, todo sería 0 después de que pase el temblor. Primero, reemplacemos todo. El 0 este es este n, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A sub n se convertiría en A sub 0. Y x a la menos 1, digo x a la n menos 1, ¿en qué se convertiría? En x a la 0 menos 1. O sea, x a la ¿cuánto? X menos 1. El x está en la expresión que nosotros tenemos que reemplazar, dice x a la n menos 1. Cuando n vale 0, x ¿a qué exponente queda? Menos 1, profe, a la n. Menos 1. Bueno, que lo podemos escribir así. 0 por a sub 0 por 1 sobre x, porque en realidad x a la menos 1 es lo mismo, ¿no? Que 1 sobre x. ¿Está bien?
Sí. Bien. ¿Qué sigue? El segundo término de la sumatoria correspondería al valor 1 para n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va? Ahí, ¿qué ponemos? Reemplazando 1 por a sub 1 1 por a sub 1 por x a la 0. por x a la 0. Yo lo muestro ahora para que lo visualicen todo. 1 por a sub 1 por 1, porque sería x a la 0, bueno, es 1. Y el tercer término, para n 2 por, igual a... Ay, perdón, sí, decime. 2 por a sub 2 2. por x a la 1. Bien. Entonces, ahora ustedes están viendo el papelito este, que es el que desarrollaron recién ustedes, y en la pantalla supongo que también están viendo la fórmula 6, ¿puede ser? Sí. Bueno, acá lo que está desarrollado es como lo que ustedes hicieron, dice, bueno, para n igual a 0, este sería el término. Para n igual a 1, este sería el término. Para n igual a 2, este sería el término. Que provienen de este desarrollo. Ahora, cuando nosotros analizamos esta situación, claramente 1 sobre x no concuerda con la definición de series de potencias, porque la fórmula de Taylor, que es el desarrollo fundamental de la serie de potencias, no empieza antes que a sub 0. No empieza con un x elevado a la menos 1. De hecho, no es una serie de potencias, una sumatoria infinita que contenga términos con x a exponentes negativos. Por lo tanto, si bien esta derivada está bien, está perfecta, a los efectos del resolver el problema, a nosotros nos interesa reemplazar en la ecuación diferencial los polinomios que corresponden a la serie de potencias tanto de i como de sus derivadas. Ahora, ¿qué pasa? Este primer término, si no lo consideramos, ¿varía el resultado de esta suma o no varía? No varía. Porque hay un 0. Sí. Entonces, siempre que nosotros de la serie de potencia, o en general serie de funciones, eliminemos un término que vale 0 para todo valor de x, no estamos alterando su valor final o su límite o lo que corresponde. Entonces, por ese motivo, si nosotros a este primer término que surge del desarrollo de la derivación lo descartamos, fundamentando en que vale 0, podríamos escribir la serie, porque acá a ustedes, digamos, es lógico pensar que todos los próximos términos van a ser coherentes con esta secuencia. O sea, van a venir números relacionados entre sí. O sea, números recurrentes, por eso el método justo se llama de recurrencia. Y eso es lo que nos permite pasar a la escritura tal como está en el segundo término de la ecuación 6, que no puedo mostrárselas, pero es esta donde yo tengo el cursor, en donde en vez de empezar de 0 empieza de 1.
Ahora, la forma general que pone ahí para la derivada es la forma que ustedes encontraron, ¿no? Para la derivada n por a sub n por x a la n menos 1. Y es la expresión de la derivada, ya sea así como está escrita o desarrollada. Y este desarrollo es el que también ustedes acaban de deducir término a término, ¿no es cierto? El primero lo descartan, el segundo es a sub 1 solo, que es lo que dice ahí en el apunte, y el segundo es 2a sub 2 por x, porque está x a la 1. Ahora, ¿se entendió ahora? Sí. Bien. Acá, como hay solamente la derivada primera, no hay que reemplazar más nada. Si tuvieran una derivada segunda, bueno, tendrían que derivar esta expresión, la que aparece acá en el punto 6, y encontrar la derivada segunda. Entonces, el segundo paso termina con el reemplazo de las derivadas que obtuvimos y la solución propuesta en la propia ecuación diferencial. Y ahí, a ver, voy a tener que achicar un poco. Un poco menos. Bueno. Y ahí la achiqué un poco para que vean las dos cosas juntas. La ecuación que ustedes tenían se convierte en esta, que está acá abajo. La número 7 y la número 4 las ven las dos juntas, más o menos. Sí. Y se Bueno. ve, profe. Bueno, gracias. Entonces ustedes ven 1 sobre x, 1 sobre x. En vez de y' está la serie que ustedes recién calcularon para y'. Y en vez de nada, digamos acá, pasamos ahí para el otro lado, y que es la serie que ustedes propusieron. Y a la derecha del signo igual queda el x cuadrado que estaba arriba, digamos, en la ecuación original. O sea que lo que está en la ecuación 7 es nada más que la ecuación 4, pero es escrita cambiando la serie por la función original. ¿Eso se entiende bien? Porque es el punto clave, digamos, de este método. Sí, profe. Bueno, Pero sí. solamente cuando tenés, digamos, una función que tiene, por ejemplo, un 1 sobre x, ahí cambiaría un poquito, ¿que no? Por ejemplo. Es que por eso cuando nosotros vamos a desarrollar este método, en la ecuación original, que en este caso sería la número 4, si te toca 1 sobre x no lo puedes usar. Para poder usar Ah, este método, tienes que tener funciones o que sean polinomios o que sean funciones que se puedan desarrollar en serie de potencia. 1 sobre x, así como está, no la puedes usar. Sí podés buscar en desarrollo en serie de 1 sobre x y que ahí, pero digamos... Sí, decime. no se podría hacer x menos 1. ¿Cómo x menos 1? O sea, si vos agarrás porque no x menos 1 no es lo mismo que 1 sobre x. No, no, claro, pero la potencia x menos x a la menos 1, la serie de potencias están definidas como serie de potencia de x para exponentes de x, o a los cuales está elevado de x, 0 o más que 0. Ah, bien, bien. Porque se convierten en un polinomio. Por ejemplo, para vos un polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Un polinomio, estamos en álgebra de vuelta, ¿no es cierto? Un polinomio de grado 2, ¿qué lo define?
¿Cómo, profe? Por ejemplo, cuando hablamos de polinomios en general, ¿no es cierto? Un polinomio de grado 2 en X. ¿Cuál sería la necesidad imperiosa que esté en la expresión para que vos digas que es un polinomio y de grado 2? La potencia a la cual está elevada. Bien. Y para que sea de grado 2, esa potencia tiene que ser, Positiva. y numéricamente igual a ¿cuánto? A 2. Bien. Ahora, yo te voy a mostrar un polinomio y vos me vas a decir si es de grado 2 o no. Este para vos es un polinomio de grado 2. Sí. Bien. ¿Y este para vos es un polinomio de grado 2? No, Bien. ¿Por qué? porque el 1 sobre X no es, digamos, un polinomio. ¿Y este sería un polinomio de grado 2? Tampoco. Bien ahí. Entonces, en el caso de la serie de potencia, lo que estamos asociando es polinomio. Por eso es que descartamos funciones del tipo 1 sobre x o 1 sobre x al cuadrado. Por más que sea x a la menos 2 o x a la menos 1, no funcionan algebraicamente como polinomios. O sea, porque el concepto de que uno pueda representar un cociente a través de una potencia no significa que sean las dos cosas iguales matemáticamente. ¿Mm? Por eso cuando hablamos de series y de resolución por serie, el método de recurrencia lo podemos aplicar únicamente cuando trabajamos con polinomios. Ya sea porque los coeficientes de la ecuación diferencial son directamente polinomios, o bien porque son funciones que se pueden desarrollar en serie de potencia. Si para resolver me toca seno de x por y' y yo no conozco el desarrollo en serie de seno de x, ni lo puedo buscar, ni tengo tiempo para deducirlo. Listo, se acabó, no puedo usar el método de recurrencia. Ahora, si me toca una, como en el ejemplo 1, sí, fantástico, porque todos los coeficientes son polinomios. 1 menos x, que está afectando a y', y 1, el número 1 que está afectando ahí. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Entonces, ahí en este ejemplo específicamente, no tenemos que llevar a cabo el desarrollo en serie de potencia de los coeficientes porque ya son polinomios. Son polinomios. Uno sería 1 menos x y el otro sería 1 el que está afectando ahí. La solución que proponemos es la serie genérica, digamos, entre 0 e infinito de las potencias de x. Y calculamos la derivada primera. En la ecuación 6, lo que desparramamos acá es la derivada primera. Y cuando reemplazamos todo en la ecuación original, nos queda esta suma. O sea, como les decía hace unos minutitos, es decir, donde aparece y ponemos la sumatoria, donde aparece y' ponemos la derivada que obtuvimos, y respetamos los coeficientes que estaban en la ecuación. El 1 sobre x lo dejamos tal cual y demás. Bueno, a este punto que está acá, la ecuación 7, ¿se entiende cómo se llega? Sí, profe. Bien, Mónica. Entonces, ahora, Profe. sí. No, que sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Porque nuestra incógnita son los A sub n.
Sabemos que se desarrolla en serie, que esto es la solución, pero ¿cuánto vale cada A sub 0, A sub 1, etcétera? Ahora, de esta expresión 7 tenemos que despejar los A sub n. Para eso tenemos un dato que es x al cuadrado. Que aunque parezca insignificante, ese dato es el único que tenemos. Y a la izquierda del signo igual tenemos un polinomio infinito. Porque acá hay dos series que, bueno, tienen infinitos términos, pero son polinomios, porque siempre va a haber una potencia de x. La idea es que toda esta expresión que está a la izquierda del signo igual se convierta en una sola sumatoria, de manera que esa sumatoria la podamos desparramar o desarrollar en cada elemento. Y entonces si después igualamos con el polinomio de la derecha, que es x cuadrado, cada término de la sumatoria va a ser 0, salvo el término que tenga como potencia de x 2, x al cuadrado. Porque ahí ya sabemos que la a que le toque va a ser 1, que es el coeficiente de x al cuadrado. Bueno, a ver, ese razonamiento también lleva adelante el método, así que es importante que es, ¿cómo les puedo decir? Que lo capten, digamos, en el sentido de la estrategia para resolver el problema. Lo que yo les quiero decir es que de acá hay dos sumatorias, hay cosas sueltas. Bueno, acá tenemos que llegar a una sumatoria igual a esta. Para que después, desarrollando la sumatoria, término a término comparemos con los términos del polinomio que está a la derecha, que sería 0, 0 por x, 1 por x al cuadrado, 0 por x cubo, 0 por x cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Igualar cada término en lo que conocemos de la derecha con lo que no conocemos de la izquierda. ¿Se entiende más o menos el plan? Sí. ¿Sí? Ese sí fue... ¿Alguien Hay que más? desarrollar, o sea, la sumatoria teórica hay que desarrollarla y para poder igualar todos los coeficientes de los términos. Así O es, sea, María Laura. Hay que desarrollarla. Pero para desarrollarla, este método tiene sus límites, digamos, en el sentido que no hay que violar ninguna regla del álgebra, claramente. O sea, uno puede trabajar con serie infinita, eh, tener sus propios objetivos en cuanto a resolver el problema, pero las reglas del álgebra no las podemos pasar por alto. Entonces, a partir de la ecuación 7 comienza el tercer paso, que es el método de recurrencia propiamente dicho. Acá se observan lo que estaba en la ecuación 7 a lo que está en la ecuación 8. ¿Qué observan que cambió? Porque ahí dice, operando algebraicamente, o sea, mágicamente, se tiene 2 puntos. Y lo que está escrito en la ecuación 8 no es lo mismo que está en la ecuación 7, aunque es igual, porque no cambió. Pero no está escrito de la misma manera. ¿Qué se hizo entre paso y paso? Aplicó la distributiva. Bien, Dalma, aplicamos la distributiva en este producto del primer término de la serie de la ecuación 7. A 1 lo multiplicamos por la sumatoria y queda la misma sumatoria, que sería la sumatoria A en la ecuación 8. Y a X lo multiplicamos por la sumatoria con el resultado de que al multiplicar X por cada término de esta sumatoria,
este x multiplicado por x a la n menos 1 se transforma en x a la n. Bien. Hasta ahí podemos entender cómo aparece la serie B y la serie A, por lo que decía Dalma de distribuir. Ahora, ¿qué error hay en la ecuación 8, en la ecuación 8 de la guía? ¿No es menos? El signo negativo. Bien. Este menos surge de la distributiva, o sea, es un error que está ahí puesto, pero claramente es menos. Y la sumatoria C se mantiene porque ahí no le hicimos nada, no le aplicamos ninguna propiedad. Bueno, ahí ya tenemos 1, 2, 3 sumatorias y del otro lado un polinomio. La idea ahora es que estas 3 sumatorias las saquemos como factor común del, digamos, de ese miembro de la igualdad, como para que nos quede de un lado una sola sumatoria. Para agrupar sumatorias hay dos condiciones que son indispensables. Que los exponentes de las x sean los mismos y que los índices de variación de sumatoria estén entre los mismos límites. O sea, no podemos sumar una sumatoria que va de 1 a infinito con otra que va de 0 a infinito sacando factor común el símbolo de sumatoria. No sé si me explico. Sí, Bien. Entonces, como dice en el enunciado del método, nosotros para aplicar este tercer paso, necesitamos que la variable x esté en todos los sumandos de igual índice con el mismo exponente. Acá hay un análisis muy pormenorizado, digamos, en la sumatoria A. Cuando n vale 1, el exponente de x es 0. Si ustedes ven en la sumatoria A, cuando n vale 1, claramente x está elevado a 0. En la sumatoria B, el exponente de x cuando x vale 1, vale 1. Y en la sumatoria C, el exponente de x vale 2 cuando n vale 1. O sea que ninguna coincide. No solo que hay diferencias, sino que ninguna coincide. Para llevar a todas las sumatorias a que se cumpla la condición de que para igual índice corresponda igual exponente, algo hay que hacer. Pero siempre sin cambiar el valor de la sumatoria. Si hay que manejar alguna operación algebraica para que o saquemos términos de la sumatoria, hagamos algo como para que se cumpla que a cada índice le toca un único exponente de x. Acá está muy detallado cómo se hace, por ejemplo, en este caso, con la serie A. Lo que nosotros queremos es que cuando n valga 1, el exponente de x sea 1. Y ahora cuando n vale 1, el exponente de x es 0. Entonces, a la serie A la analizamos con mayor profundidad. La desarrollamos en sus términos, haciendo 1, 2, 3, 4, bueno, los que sean, como está acá. Voy a agrandar un poquito ya. La desarrollamos en sus términos. Y ahora lo que tenemos que hacer, digamos,
es escribir esta serie que está acá de forma tal que cuando n valga 1, x esté a la 1. Ahora está claro que como x está a la n, cuando n valga 1, x va a estar a la 1 y ya cumple con la condición que nosotros queremos. Pero ¿qué pasó? Para escribir la sumatoria con x a la n, en vez de con x a la n menos 1, tenemos que empezar de 0, porque para que el primer término sea a sub 1, porque esto es lo real, ¿no es cierto? O sea, la serie es lo que está acá, no lo que está representado en esta sumatoria A, ni en la sumatoria A asterisco. La verdad de la serie está entre medio de esas dos. Entonces, nuestro objetivo es que en la serie quede escrito x a la n. Para representar esta serie que está en el medio de A y A asterisco con x a la n, forzosamente necesitamos toquetear los factores del término genérico. En vez de n, vamos a poner n más 1 para que se mantenga esta serie, y en vez de a sub n, vamos a poner a sub n más 1. Entonces, si nosotros vemos cuando n vale 0, esto sería 1, esto sería a sub 1, y esto sería 1. Con lo cual nos da a sub 1, que es lo que queríamos. Cuando n vale 1, acá tenemos 2 a sub 2 por x a la 1, que es lo que justo queríamos. Y así sucesivamente. Entonces, en vez de poner en la fórmula 8 la serie A, ahora mandamos la serie A asterisco. ¿Entendieron ese paso, digamos? Profe, la última parte no entendí. O sea, de la parte anterior, que será, no sé si me podría volver a explicar la parte, o sea, desde más arriba, desde donde estaba la ecuación 8, no más arriba. Desde donde estaba la ecuación 8, de acá. Sí, habíamos aplicado distributiva, toda esa parte. Sí, la distributiva la aplicamos y llegamos a la ecuación 8. Sí. Acá tenemos, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora la idea que tenemos para resolver el problema es la siguiente. Para simplificar un poco la notación, porque ahí con tantas sumatorias y demás, es como que se complica. La idea de la resolución del problema es convertir. Ahí tengo que ver si me pueden ver la hoja. Ahí está. Ahí en la ecuación 8 tenemos 3 sumatorias, ¿no es cierto? Y esas 3 sumatorias valen x al cuadrado. La idea es que convirtamos esas 3 sumatorias en una sola. Y que, bueno, por supuesto siga siendo igual a x al cuadrado. Sin cambiar nada de los valores, agruparlas en una sola. ¿Se ubican ustedes? Es decir, si tienen, supongamos, una sumatoria entre 1 e infinito. Estoy escribiendo un segundito.
Supongamos que ustedes tienen esta... Vamos a empezar por un ejemplo más sencillo. Supongamos que ustedes tienen estas dos sumatorias. No sé si las alcanzan a ver en la pantalla. Se ve, profe. Bueno, ¿podrían, a partir de estas dos sumatorias, escribir una sola que sea igual a la suma de las dos? A ver. Vale. La pregunta sería esta. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, ¿ven la expresión? No, pues, sí. Hola, hola. Sí, profe. Se Bien. ve, profe. Bueno, podrían agrupar, bueno, sobre todo a María Laura que había preguntado esa diferencia, porque este es el paso que entiendo que no comprendiste. ¿Se podrían agrupar estas dos Sí. sumas en una sola? ¿O no? No veo la hoja, profe. ¿Dónde está? Ah, está donde en mi pantallita. Ah, no, sí, no me aparece. Ahí está. Sí, con una expresión general, o que no, se la puede resumir en una sola. O sea, A ver, escucha. eh, Una sola sumatoria. de ¿Qué? 1 hasta, de 1 hasta infinito, Sí, Pi. de 1 hasta infinito, de A sub I por X a la I, ¿o no? No, no. O no sé, yo escribo. Nada más que en vez de I estoy poniendo N para no confundir. Claro. ¿Qué más? Eh, Le pueden ayudar ah, a María Laura los que quieran, ¿no? Por supuesto. No sean... Profe, ¿no tendría que ponerlo primero un valor a n para poder sumarla? ¿Quién dice? Que no veo quién habla. ¿No? ¿Mónica fue? Sí, profe, en el ejemplo anterior que usted estaba dando, como en el método de recurrencia, Ujú. n sub igual a 0 no puede ser. Entonces, n igual a 1, dando el valor n igual a 1, podemos ir sumando y que quede una sola sumatoria, ¿puede ser, profe? Ese sería el método más como seguro, digamos, para resolver. Pero en este caso, un poco el ejemplo que le estaba tratando de explicar a María Laura se basa en que acá tenemos igual índice en las dos series y a su vez para un número determinado de índice la potencia de x coincide en ambas sumatorias. Por ejemplo, para el índice 1, x está a la 1 en las dos. Entonces acá, en este caso particular,
imaginémonos lo que estamos sumando, que son polinomios. Esto es como si dijera 3 por x, 4 por x, ¿no es cierto? Y también veamos esta realidad que es que los índices son los mismos. Entonces, para el índice 1, ¿qué tendríamos? A1 por x más ¿qué? Más A sub n Claro. más 1. Más que A sub n, bueno, A2 dijo una de las chicas, por Sí, iba a x. decir A2. A2 está perfecto. Entonces, si sabemos que el primer término de estas dos series sumados sería A1 por x más A2 por x, el siguiente término va a ser lo mismo, o sea, va a ser, digamos, A2 por x al cuadrado más A3 por x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la idea es, ¿hay algún problema? En que la expresión que teníamos acá arriba la escribamos así con una sola sumatoria, donde por supuesto estamos hablando que el término que está incluido en la sumatoria es todo lo que está entre paréntesis, ¿no? ¿Esto sería distinto de lo que está arriba o es lo mismo, digamos, numéricamente? ¿Es lo mismo, profe? ¿Es una pregunta o es una respuesta? Respuesta, profe. Bien. Es lo mismo porque lo que vimos recién nos permite hacer, digamos, esta operación término a término. Ahora, a este paréntesis que tenemos acá, ¿lo podemos comprimir sacando algún factor común o no? Sí. ¿Cuál sacarían ustedes como factor común? Les muestro nuevamente. O sea, de acá tenemos a n x a la n más a n más 1 x a la n. ¿Cuál de lo que está escrito ahí sacarían como factor común? X a la N. Bien, Dalma. Entonces, podríamos dejar a sub n más a sub n más 1 por x a la n. Factor común. Este vendría a ser el término general de la serie que queda, digamos, resumida o comprimida a través de un método algebraico. Ahora, nosotros no perdamos de vista que lo que queremos no es tanto trabajar con la serie, sino encontrar la función desconocida, es decir, encontrar estos valores de A sub n, que me definen cada coeficiente. Pero como nuestro objetivo es llegar a esta sumatoria, para igualarla en este problema con x al cuadrado, nosotros acá cumplimos el objetivo haciendo algunos pasos, pero ¿por qué lo cumplimos de una al objetivo? Porque los índices de la sumatoria eran los mismos y los exponentes a los que estaba elevado x en todas las sumatorias que aparecían coinciden en todos los casos con el valor del índice, es decir, son iguales. Acá cuando n vale 1, x está a la 1. Y acá también cuando n vale 1, x está a la 1. Con esas dos premisas del método pudimos hacer esto sin hacer ningún cambio en ninguna de las dos series. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que me preguntaba María Laura, que a partir de la ecuación 8, que habíamos sacado factor común, perdió el hilo, digamos, de la explicación. Acá no podemos, fíjense, en la ecuación 8,
que no son los mismos índices. O sea, tenemos una que empieza en 0. Y encima, cuando nosotros reemplazamos el índice en el exponente de x, para el mismo índice tenemos distintos exponentes. Es decir, por ejemplo, cuando n vale 1, en la primera expresión, que acá llamamos a, x está a la 0. Y en la b, cuando n vale 1, x está a la 1. O sea, no podemos hacer lo que hicimos recién de sacar factor común. ¿Se entiende, María Laura, esa parte? Sí. Bien. Ahora lo que tenemos que trabajar en este problema, que fue lo que hicimos para organizarnos con una sola sumatoria, es en acomodar la notación de las series de tal forma que al final de todo ese procedimiento nos quede un ejercicio como el que de ejemplo pusimos recién, en donde está todo ya homogeneizado, por decirlo de alguna forma. Y acá es donde, en este ejemplo de la guía de cursada, se explica con algún tipo de detalle cómo hacer para lograr eso. Entonces, agarrás una de las, son tres, las tres son diferentes. Concentrémonos en esta que es la más normal, digamos, que empieza en 1 y x está a la n. O sea, el exponente de x no está modificado, el índice empieza en 1, está todo como tranqui, digamos así. Entonces cambiemos a las otras dos para que las tres sean iguales. Pero eso pueden hacer como a ustedes les parezca. Lo que es importante es que lleguemos a una forma en la que se pueda sacar factor común. En el caso que acá decidimos cambiar la sumatoria A, para que se cumpla la primera consideración, es decir, que a igual n igual exponente de x, a esta sumatoria la desarrollamos y le cambiamos la notación de manera que acá figure x a la n. Así nos aseguramos que el exponente sea igual a n siempre, que es como está en la serie B. Ahora, para que esto valga y sea igual a esta serie, si acá ponemos x a la n, el primer término es a sub 1 y x está a la 0, tenemos que empezar de 0. No podemos empezar de otro número que no sea 0. ¿Eso se entiende, María Laura? Sí, profe. Bien. Con esa operación nosotros ponemos la serie A asterisco en lugar de la serie A y ya tenemos dos a ver, dos series en donde los exponentes coinciden. Ahora, acá esto, en este punto, esto es x a la 1, ¿no? No es x a la 2. Hay otro error. Pero ahora ya para todos los valores de los índices, en donde el subíndice es 1, x está a la 1. En las tres series. Tenemos el primer tema resuelto, que sería que los exponentes tienen que ser iguales a iguales índices para toda la serie. Hasta ahí vamos bien, más allá del error que dice acá, en este está mal, que es x a la 1. O sea, Sí, profe. bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es que los rangos de variación de las tres sumatorias sean los mismos.
para poder hacer el factor común de la sumatoria como hicimos en el ejercicio más sencillo que dimos como ejemplo. Ahora, los rangos no son los mismos. Hay dos que van de 0 a infinito y uno que va de 1 a infinito. Acá está más o menos señalado. En esta llave que es la número 13, dice el rango en asterisco es de 0 a infinito, el rango en la serie B es de 1 a infinito y en la serie C es de 0 a infinito. Es decir, nosotros es como que tenemos esta situación. No sé si la pueden ver en la pantalla. O sea, sin poner los valores que están adentro de la sumatoria, tenemos una que va de 0 a infinito, una que va de 1 a infinito y una que va de 0 a infinito. Y nosotros queremos una sola sumatoria que vaya de un mínimo, digamos, a infinito, que las incluya a las 3. Que podamos poner a las 3. ¿Cómo se les ocurre que deberían hacer? Y elegir la más conveniente primero. Sí, elegir la más conveniente en base a qué. Creo que la cantidad mayor que coincida. O sea, si coinciden, entonces la que queda hay que hacer. Bueno, acá con ese criterio, es decir, tenemos 3 series. Hay 2 que van de 0 a infinito y una que va de 1 a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Pero para hacer menos laborioso, digamos, Sí, hay que ver. Yo ahí agregaría como que hay también una condición más que además de que sea menos laborioso, sea posible. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros acá tenemos 3 series, 1, 2, 3. Coincido con Héctor totalmente que si hay 2 que empiezan de 0 a infinito, ¿por qué no hacemos que las 3 vayan de 0 a infinito? Pero no podemos hacer que vaya de 0 a infinito cambiando el exponente de x, ¿no? Porque si cambiamos el exponente de x, volvemos al principio. Ahora ya homogeneizamos y las 3 series tienen el exponente x a la n. Volviendo a la expresión 11 que tenemos, fíjense que ahora en todas está x a la n. En todas. Y ¿cómo se llama? Si nosotros a este índice supongamos que le metemos un 0, para que la serie se mantenga necesariamente vamos a tener que cambiar este n. Porque si para el primer término queremos que sea x a la 1, y acá empezamos de 0, acá deberíamos poner n más 1. Y si ponemos n más 1 estamos en el horno porque volvemos al principio, a donde lo que no coinciden son los exponentes. No sé si se puede interpretar lo que estoy diciendo. Sí. Bien. Entonces, si bien aparentemente el camino más directo sería voltear a la serie B y hacerla ir de 0 a infinito, para meter un 0 acá, nosotros forzosamente tenemos que cambiar el exponente de x. Si esa posibilidad no la podemos usar, queda como decía Héctor, la más laboriosa, de a estas dos cambiarlo. ¿Cuál es la ventaja que se produce
en este caso. Nosotros a la serie, vamos a tomar la primera, ¿no es cierto? A esta serie, nosotros la podemos simplificar a la notación, que es bastante, digamos, molesta todas estas cosas. Un término enésimo, ¿no es cierto? Un término, perdón. Un término enésimo de la serie. Un término enésimo. Todo esto. Esta serie se puede expresar así. O sea, la serie entre 0 e infinito de este término enésimo, digamos, que tenemos, podemos separar el primer término, que es para n igual a 0, y sumar el resto a partir de 1. Acá no cambiaría nada, ¿no es cierto? Sí. Sí, uy, cada vez con menos ánimo, eso sí. No, profe, no. Acá no cambiaría nada porque el primer término lo sacamos de hacer valer 0 al índice y el resto lo empezamos a partir de 1. Con lo cual, este término sale fuera de la sumatoria y nos permite trabajar de una manera diferenciada. Es decir, en ese intento, digamos, de transformar todas las sumatorias en una, sacamos un término de acá, sacamos un término de acá, lo sumamos explícitamente y después dejamos esta sumatoria entera y estas dos, la parte que va de 1 hasta infinito. Y a esas tres sí las podemos tratar como en el ejemplo sencillo que vimos de sacar factor común, la suma general. Ahí, ¿qué decís, María Laura? Sí, profe. Ah, bueno. Una vez que se pudo, como acá está puesto, ¿no es cierto?, separar los términos que no nos convenían de la serie A y la serie C y dejar sumatoria de 1 hasta infinito, al final nos quedan algunos términos sueltos y tres sumatorias que tienen los mismos índices y las potencias están al mismo exponente. Ahí sí agrupamos las tres series en una. Y nos queda una expresión. Y de ahí se genera la tabla de recurrencia. Hacemos el primer paso, bueno, para el exponente de x igual a 0, a la derecha es 0. Entonces acá operamos algebraicamente en el término de la izquierda y nos queda a sub 0 más 1 igual a sub 0, a sub 1 igual a menos a sub 0. Y de ahí empezamos a determinar cada uno de los coeficientes. Para todos los exponentes de x, 1, 3, 4, etc., siempre la igualdad va a ser igualdad a 0, porque el único exponente que no tiene un coeficiente 0 es el x cuadrado. Y de ahí se sigue trabajando y se van calculando los a sub i.
Así que aparece, en algunos casos se puede determinar una cierta lógica entre la formación del A sub n y el A sub n más 1, a veces no. Si se encuentra esa lógica se llama fórmula de recurrencia, y si no se encuentra se puede expresar la serie hasta donde llegamos, digamos. Ese sería el método de recurrencia. Y estamos sobre la hora. Nos quedó pendiente transformada de Laplace y series, sistema de ecuaciones diferenciales, que lo van a ver de las clases. No sé si se fijaron, puse todas las clases grabadas. Sí, profe, creo que antes de ayer o ayer lo puso. Sí, No, un poquito antes, no sean las víctimas, por favor. El sábado mismo puse las de teoría y creo que el martes puse las de práctica, pero está bien. Tenemos una semana para preparar el examen. Usen las clases de consulta del martes y miércoles, por favor, chicos. Cualquier duda, úsenlas. Y lo mismo Bueno, si tienen que consultar por el foro. En cada tema, no sé si se pudieron fijar, en cada tema 1, 2, 3 y 4, hay un foro de consulta. O sea, úsenlo, nosotros le vamos a contestar, no sincrónicamente. Probablemente demoremos un día, pero sí le vamos a contestar. Preparen el parcial y estudien, así vamos avanzando. Así que, bueno, profe. bueno, Vale, profe. nos estamos viendo entonces ya en el examen del viernes que viene, los que tienen que rendir, obviamente. Sí, sí. Listo, Bueno, profesor. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, chicos, como siempre, muy amables por acompañar. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.